Ya parece como que está grabando, Cintia. Gracias. Eh, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta adicional o podemos seguir con la siguiente parte de la presentación. Si están de acuerdo, continuamos. Adelante, Cintia, por favor. Gracias. ¿Pueden ver mi presentación, perdón? Bueno, supongo que sí, ¿verdad? Sí, sí, Cintia. Ok, bueno, a la siguiente parte de la presentación que queremos comentarles en el curso del día de hoy es el tema del dictamen del impuesto sobre nómina del Estado de México. A diferencia de la Ciudad de México, en el caso del Estado de México, la única obligación que nos están solicitando que es obligatoria dictaminarse es el impuesto sobre nómina. La agenda de este curso es, el dictamen de impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, quiénes son sujetos del dictamen, cuáles son los plazos, cuál es el contenido del dictamen, cuál es el impuesto sobre nómina, bueno, una pequeña explicación respecto al impuesto sobre nómina del Estado de México, las remuneraciones grabadas y exentas, el impuesto sobre nómina, la tasa y la fecha de pago, y bueno, también un ejemplo de la presentación del dictamen en el Estado de México y las conclusiones. Eh, el Código Fiscal del Estado de México, en su artículo 47, está hablando acerca de cuáles son los sujetos obligatorios del dictamen para el impuesto sobre nóminas del Estado de México. Y nos hace mención que son aquellas personas físicas o morales que estén obligadas a realizar los pagos de impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, siempre que se ubiquen en alguna de las situaciones que ahorita les vamos a mencionar. La fracción 1 nos indica aquellas personas físicas o morales que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones a más de 200 trabajadores en promedio mensual. La fracción 2 nos indica que se van a situar en este ejemplo aquellas personas físicas o morales que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones superiores a 400 millones. Perdón, a 400,000 pesos en promedio mensual. Aquellas personas físicas o morales que hayan realizado pagos superiores a 400,000 pesos en promedio mensual. Aquellas personas físicas o morales que se encuentran obligadas a retener y enterar dicho impuesto en términos del código, que hayan contratado servicios que generen la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado de México por más de 200 trabajadores o cuando la base para la determinación de la retención haya sido superior a 400,000 pesos en promedio mensual. Aquellas personas físicas o morales que se hayan fusionado por el ejercicio fiscal en el que ocurre la fusión, y nos indica que la persona jurídica que vaya a subsistir derivado de esta fusión es la que también está obligada a dictaminarse
por el ejercicio siguiente a aquel en el que se va a presentar el dictamen. En el caso de que también se hayan escindido personas morales, también están obligadas a dictaminarse por el ejercicio fiscal en el que ocurra la decisión y por el ejercicio fiscal siguiente en el que se ocurra la decisión. También están obligadas a dictaminarse aquellas personas físicas o morales que hayan entrado en liquidación por el ejercicio fiscal en el que ocurra. También existe la opción para aquellas personas físicas o morales que no estén obligados a dictaminarse, pero que quieran optar por dictaminarse. Y bueno, aquellas personas físicas o morales que tomen esta decisión van a tener que aplicar las mismas reglas que están establecidas en el Código Fiscal del Estado de México. Cabe señalar que no se va a dar algún efecto legal al ejercicio de la opción de dictaminarse fuera del plazo establecido, ni cuando esta opción se ejerza después de que le haya sido notificado al contribuyente en el caso de que se haya iniciado ya una revisión de las facultades de comprobación por parte de la autoridad. El artículo 47b del Código Fiscal del Estado de México establece en las fechas para poder presentar, por un lado, el aviso del dictamen, que se deberá de presentar a más tardar el 31 de julio del ejercicio fiscal siguiente a aquel en el que se va a dictaminar, y el dictamen se deberá de presentar a más tardar el 31 de agosto del ejercicio fiscal inmediato siguiente a aquel en que se va a dictaminar. ¿Cuál es el contenido del dictamen? Por un lado, debemos de presentar una carta de presentación que va a contener la información de toda la identificación legal del contribuyente y del contador público que va a dictaminar. Un cuestionario inicial en una autoevaluación fiscal, información cuantitativa sobre la determinación y pago del impuesto sobre nómina, el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente emitido por el contador público registrado y la opinión del contador público registrado respecto al cumplimiento de la obligación del cálculo del impuesto sobre nómina, o en su caso, notas aclaratorias. Bueno, aquí otra vez les volvemos a hacer hincapié a quiénes son las personas obligadas a presentar el impuesto sobre nómina, aquellas personas físicas y jurídicas que realicen pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, bueno, como un pequeño recordatorio, igual aquí les vamos a mencionar cuáles son los sujetos obligados al cálculo del impuesto sobre nómina y la tasa que se debe de cubrir. Como les decía, las personas obligadas al cálculo del impuesto sobre locaciones van a ser aquellas personas físicas o jurídicas que vayan a realizar pagos en especie pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal dentro del Estado. La tasa de esta obligación es del 3%. Y bueno, aquí estamos mencionando cuáles son las percepciones grabadas, que igual van a ser aquellas percepciones por concepto de sueldos y salarios, tiempo extra, premios, bonos, estímulos, incentivos, pago de compensaciones, gratificaciones y aguinaldo, participación patronal al fondo de ahorros, primas de antigüedad, pago de PTU. Ajá. Todos estos conceptos son grabados para el cálculo del impuesto sobre nómina. Otros conceptos que también son grabados son pago de comisiones, pagos en efectivo o en especie, directa o indirectamente, otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores,
pagos en despensa en efectivo, ujú, pagos de primas de seguros para gastos médicos de vida o cualquier pago que se asimile a los ingresos por salarios de acuerdo a lo establecido en la ley del ISR. Las percepciones no grabadas para el cálculo del impuesto sobre nóminas son pagos por concepto de becas educacionales y deportivas para los trabajadores, pago de indemnizaciones por despido o por terminación de relación laboral, pago por pensiones, jubilaciones y gastos funerarios, pagos a personas discapacitadas o con enfermedades, o pagos realizados a personas físicas por la prestación de su trabajo personal independiente por el cual se debe pagar y en su caso retener el impuesto al valor agregado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Podemos seguir, ¿verdad? Por favor, Cintia. En este caso, el dictamen para las contribuciones locales en el Estado de México se deberá de presentar a través del portal Dictamets. Ujú. Y bueno, el mismo Código Fiscal del Estado de México nos hace mención a reglas especiales para poder dictaminar. eh, y bueno, principalmente aquí les mencioné la sexta regla que nos está solicitando el dictamen, perdón, la autoridad para que pueda surtir efectos legales el dictamen, es que se debe de presentar en el sitio Dictames durante el periodo establecido, que la información corresponda al contribuyente o contador público de acuerdo a la e-firma que se haya utilizado para su presentación, que se hayan generado debidamente los acusos de recepción del aviso y del dictamen y que el dictamen haya sido formulado y generado en el sistema Dictamets. De igual forma, ahorita nos vamos a mostrar un ejemplo del portal del Dictamets y como tal del dictamen ya presentado ante la autoridad. Esta es la pantalla que les mencionaba. Esta es la pantalla de la página de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, en el cual, bueno, una de las opciones es como tal el portal del Dictamets. Y bueno, prácticamente aquí viene la información para poder presentar el dictamen. Nada más que como recordatorio importante, debemos de tener la e-firma, tanto el contribuyente y el contador público registrado para poder presentar el dictamen y cumplir con los requerimientos que nos hace mención en la regla 6 para poder legalizar, digamos, el dictamen. Les voy a mostrar el ejemplo del dictamen. Denme un minuto, por favor.
¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver mi pantalla, el ejemplo que les estoy mostrando del dictamen del Estado de México? Seguimos en la presentación, Cintia, en donde dice portada de presentación dictamen, ejemplo, SC. Eh, Les estoy presentando un documento donde dice Carta de Presentación, Gobierno del Estado de México, dictamen fiscal. Ah, No, perdón. ¿Ya lo ven? ahora sí, Cintia. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Sí me confirman, por favor, si estoy presentando el dictamen fiscal estatal? Correcto, Cintia. Gracias. Perfecto. Bueno, este es el ejemplo como tal del dictamen que se presenta ante el Estado de México. Y bueno, aquí les estoy explicando cuáles son los anexos que contiene este dictamen. Por un lado es la carta de presentación del dictamen, en donde vamos a documentar los datos del contribuyente, nombre, RFC, teléfono, correo electrónico y bueno, su domicilio fiscal. Los datos del representante legal, el domicilio fiscal y bueno, los datos notariales. Los datos del contador público autorizado, nombre, RFC, CURP, número de registro y bueno, una declaratoria por parte del contador público autorizado. Hace un ratito les mencionaba que como parte del dictamen nos están solicitando un cuestionario inicial de autoevaluación fiscal, que prácticamente lo que debemos de presentar aquí es, por un lado, cuáles son la descripción de los servicios que presta o las actividades que presta la persona la persona física o moral que se va a dictaminar, cuál es la contribución que se va a dictaminar. En este caso, pues es el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que recordemos que es la única obligación que está establecida en el Código Fiscal del Estado de México para poder dictaminarse. ¿Qué tipo de contribuyente es? ¿Cuál es el ejercicio fiscal que se va a dictaminar? Folio de presentación del aviso del dictamen y bueno, datos generales del promedio de los trabajadores que se van a dictaminar, así como el promedio mensual de las remuneraciones de estos conceptos que se les otorgan a los trabajadores. Esta prácticamente es una continuación del cuestionario. Eh, Aquí hacemos referencia a la fecha en la que se registró ante la Secretaría de Finanzas la compañía o el contribuyente, cuál es la institución de seguridad social en la que se estuvieron asegurando a los trabajadores, fecha en la que se registró, inscribió o dio de alta ante dicho instituto y bueno, información respecto al número de trabajadores, número de asimilados a salarios, cuáles son los ingresos de los trabajadores o los ingresos de los asimilados a salarios. Aquí tenemos que documentar si estamos obligados o en su caso optamos por dictaminar los estados financieros y el tipo de opinión profesional que se estableció. ¿Cuáles son los establecimientos dentro del territorio del estado al que corresponde la empresa o la persona física en la cual nos estamos dictaminando? La siguiente parte del dictamen ya es información cuantitativa sobre la determinación y el pago del impuesto. El primer anexo es la integración y la descripción de la base para la determinación del impuesto, considerando las percepciones grabadas y no grabadas. Aquí lo estamos documentando por mes y bueno, se documenta el número de trabajadores del periodo, cuáles son los pagos por concepto de sueldos y salarios, por concepto de tiempo extra, premios, bonos, estímulos, compensaciones, gratificaciones, pagos por concepto de eh, fondo de ahorros, primas de antigüedad, PTU. Y bueno, por último se presenta la base del impuesto. En este siguiente cuadro
lo que se está documentando son aquellos pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal que no hayan sido considerados para la determinación del impuesto. Obviamente, bueno, en este caso, son las percepciones exentas, como son las becas educacionales y deportivas para los trabajadores, los pagos por concepto de pensiones, jubilaciones y gastos funerarios, pagos a personas discapacitadas. En general, aquí se resumen todas las percepciones exentas que se hayan pagado a los trabajadores. El anexo 2 va a resumir el impuesto determinado y las diferencias respecto al cálculo de los pagos efectuados. Esto se presenta por cada uno de los meses del ejercicio. El anexo 3 presenta la relación y la aplicación de pagos indebidos realizados en el ejercicio fiscal revisado y por los ejercicios fiscales anteriores a aquel en el que se van a dictaminar. ¿Cuáles son el periodo en el que se originó un pago indebido? ¿Cuál es el monto del pago indebido? El monto compensado o que se haya obtenido en devolución del pago indebido y el saldo pendiente por aplicar de este pago indebido o en su caso si ya se hizo una aplicación correspondiente a este pago. El siguiente anexo es el anexo 4 y presenta un análisis del impuesto por pagar determinado al cierre del ejercicio fiscal en que se va a dictaminar. Y el anexo 5 presenta una conciliación entre las cifras dictaminadas acumuladas y los saldos finales de las cuentas de la balanza de comprobación que respalda estas cifras. Aquí se presenta cuáles son las cuentas contables, el nombre de la cuenta, a qué tipo de cuenta corresponde, el saldo al cierre del ejercicio. Prácticamente lo que nos está pidiendo este dictamen es que todo vaya en línea, tanto la contabilidad como los pagos correspondientes a cada una de las percepciones que se le hayan otorgado a los empleados, ya sea premio de asistencia, compensación, aguinaldo, vales de despensa. El anexo 6 es un comparativo de las remuneraciones efectuadas por el contribuyente dictaminado respecto al ejercicio fiscal anterior. Si se dan cuenta, este dictamen es un poquito más complejo respecto al ejemplo que les mostraba hace un rato del dictamen presentado para la Ciudad de México. Aquí prácticamente todo debe de conciliar tanto la contabilidad como los pagos que se han presentado a los empleados por cada uno de los conceptos e incluso tenemos que estar presentando información respecto al año calendario anterior que hayamos cumplido con la obligación. Aquí, por ejemplo, estamos presentando información respecto a cada uno de los pagos a los empleados por concepto de sueldos y salarios, tiempo extra, premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas, así como compensaciones por el ejercicio fiscal en que nos estamos dictaminando y por el ejercicio fiscal anterior. Y en su caso, aquí estamos documentando las variaciones tanto en importe como porcentaje. Por último, bueno, se presenta el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Este informe debe ser firmado por el contador público registrado que va a dictaminar y prácticamente aquí lo que se enuncia es que las observaciones del contador respecto al tema del impuesto sobre nómina y bueno, si es que hay algún hallazgo importante, bueno, se va a revelar aquí. Este informe va firmado por el contador público registrado y por el contribuyente. Prácticamente, posteriormente se presenta la opinión del contador público autorizado que va a firmar el dictamen. El contador público hace declaración de que su examen lo realizó de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los procedimientos establecidos para eso. Y bueno, emite el tipo de opinión que va a presentar.
la fecha y los datos generales del contador público. Si hay alguna nota aclaratoria adicional que se deba de presentar, bueno, en este caso se documenta como nota aclaratoria. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Podemos seguir, ¿verdad? Continúa, Cintia, por favor. Bueno, pues prácticamente aquí concluimos con la presentación del dictamen sobre impuestos sobre nómina para el caso del Estado de México. Y bueno, no sin antes hacerles la recomendación de que debemos de tener mucho cuidado en revisar nuestros registros contables para evaluar primero si estamos obligados a dictaminarnos para poder presentar los avisos en tiempo y forma y además para poder tener nuestra contabilidad al día, evaluar nuestros registros contables como les mencionaba y poder estar en posibilidades de dictaminarnos o en su caso, si no tenemos la obligación de dictaminarnos, poder evaluar allí también si podemos presentar el dictamen de forma espontánea para que podamos cubrirnos por alguna contingencia que se pudiera presentar, derivado de que la autoridad pueda llegar a hacer su examen independiente y antes de que ellos lleguen a determinarnos un crédito fiscal, pues nosotros tengamos que anticiparnos y poder presentar el dictamen de forma espontánea. En este caso, pues nosotros estamos atentos a cualquier duda o situación que ustedes pudieran presentar y bueno, con gusto los podemos apoyar tanto en la presentación del dictamen para contribuciones locales en la Ciudad de México o en el Estado de México, o cualquier duda o aclaración respecto a las contribuciones locales en general. No sé si tengan alguna duda adicional. Creo que no, ¿verdad, Juan Carlos? Estoy revisando y al parecer no tenemos ninguna pregunta. Vamos a dar un par de minutitos a ver si alguien nos externa alguna duda y si no estaremos. Al parecer no. Bueno, de cualquier forma, bueno, queremos comentarles que aquí estamos para poder atenderlos tanto en cualquier duda que se tenga respecto al tema del cumplimiento de las obligaciones por contribuciones locales, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México o cualquier otra situación adicional que se les pudiera presentar. Les reitero, aquí en GIA estamos atentos a cualquier situación que pudieran consultarnos y con gusto los podemos atender. Les recuerdo mi nombre, soy Cintia González Vargas, gerente de auditoría y también aquí está presente Juan González, socio del área de auditoría. Y bueno,
tanto él como yo o cualquiera otra de mis compañeros o en alguna otra área, pues estamos a sus órdenes para cualquier situación que pudieran presentarse. Muchísimas gracias. Sigo aquí atenta Na- para cualquier duda adicional. Perdón. Perdón, no hay nada más, por favor, de terminar, antes de que terminemos, nada más permítanme hacer una captura de los asistentes, por favor, antes de que salgan, por favor, un segundo. Listo, muchísimas gracias por su asistencia a este curso. Como lo me comentaba Cintia, si de alguna forma tienen una pregunta, alguna duda, con gusto la podemos atender. Aquí en el chat voy a dejar mi correo. A ver, Juan, ¿me ayudas también con tu correo, por favor, Cintia, Sí, para que claro. lo tengan los asistentes? Este, y pues cualquier duda que se genere posterior al cierre de esta sesión, pues con gusto podemos atenderlos. Fue un gusto para mí haber estado en esta sesión. No sé, antes agradecerles una vez más su asistencia y su valioso tiempo. Muchas gracias. Por favor, en el chat puedes poner tu correo, Cintia, por favor. Sí, nada más que O ¿cuál es? González. cgonzalezv@geya.mx, por favor. Listo, pues muchísimas gracias. Hasta luego.